Mi nombre es Melissa Anderson, tengo 27 años y he dedicado mi vida a ser la hija y hermana ideal, pero lamentablemente me he convertido en el perpetuo verdugo de mi familia. Al crecer en Portland, jamás pensé que llegaría el momento en el que dejaría todo atrás. La reunión familiar del verano pasado marcó un antes y un después, con expresiones de enojo, acusaciones directas y frases hirientes que resuenan en mis pensamientos hasta hoy. Tú arruinaste nuestro bienestar, sal de ese lugar. Por lo tanto, procedí de esa manera. Permanecí en silencio mientras los eliminaba a todos. Después de un mes, las 50 llamadas no contestadas marcan un punto de inflexión en esta fascinante narrativa. Si estás leyendo esto, déjame saber desde dónde nos acompañas en los comentarios, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para recibir más relatos sobre hallar fortaleza en momentos complicados. Mis primeros recuerdos de la vida familiar se desvanecieron debido a pequeños instantes de remordimiento que al principio parecían inofensivos. Mi crianza tuvo lugar en una humilde vivienda de 2 estrellas en las afueras de Portland, junto a mis padres, Richard y Karen Anderson, mi hermano mayor, Tyler, y mi hermana menor, Rachel. A simple vista parecíamos ser la típica familia estadounidense ideal. El padre inauguró una tienda modesta pero próspera de suministros. La madre solía desempeñarse como recepcionista a tiempo parcial en un consultorio odontológico. Siempre participábamos los niños en diversas actividades. Sin embargo, en el interior de nuestro hogar, se inició un hábito desde temprano. A la edad de 5 años, la basa de cristal preferida de mi madre fue rota por accidente por Tyler durante su estancia en casa de Rachel. El ruido de la pared que se rompió provocó que todos salieran corriendo. Sin perder ni un instante, Tyler exclamó que Melissa lo había logrado. Aunque se desempeñaba como especialista en el uso del color. En ese preciso instante, mis padres confiaron en ello en la cocina. Por primera vez en mi memoria, experimenté una sensación inusual y desconocida al ser acusado de algo que no había cometido. Con el transcurso del tiempo, el dominio del patrón se fortaleció aún más. La disminución de los niveles se debió a la distracción que provoca Melissa con su música. Cuando la economía familiar estuvo ajustada durante un mes, logré resolver la cuestión de mis clases de baile de una manera satisfactoria. Aunque el costo del equipo de baile de Tyler fuera el doble. Cuando mi padre tenía un día difícil en el trabajo, aprendí a cuidar de mí misma ya que cualquier acción mínima desencadenaba su mal genio. Siempre estás centrado en ti mismo, ¿no es cierto? Cuando traté de justificarme, esa fue la expresión preferida de mi madre. El dolor se instalaría en mi interior, pero no lograría captar mi interés. Decidida a mostrar mi valía. Decidí dedicarme a mis estudios con la esperanza de que mis logros pudieran alterar la percepción que tenían de mí. Durante mis años en la escuela secundaria, logré mantener un promedio de calificaciones perfecto al desempeñarme como líder de mi clase y dedicar mi tiempo libre a actividades de voluntariado los fines de semana. La señora que me orienta, Mrs. Jenkins, fue la primera persona mayor que parecía realmente notar mi presencia. Durante mi 3er año de estudios, me comentó que tenía un futuro muy prometedor por delante. Sería un verdadero privilegio para Stanford contar contigo. Al cenar en familia, compartí emocionado la noticia y mi padre no pudo contener las lágrimas. No albergues ilusiones. No es posible hornear en este momento. ¿Instituciones educativas? Con la apertura reciente del fondo escolar de Tyler, la situación se vuelve aún más relevante. ¿Sería posible conseguir información sobre centros educativos? Di una respuesta. Tenía una voz más tenue de lo deseado. Mi madre siempre me regañaba por ser demasiado ambicioso en mis sueños. Tal vez debería contemplar una opción más acorde a la realidad. Rachel rodó los ojos mientras observaba el tablero. La soberana de la tragedia. En la silla, esa noche derramé lágrimas en silencio, una costumbre que había pulido con el tiempo, a pesar de la ausencia de respaldo. Al llegar a Stanford contaba con un conocimiento significativo. Esa noche, al recibir la carta de aceptación, hallé a mis padres y hermanos en la habitación, con expresiones de desinterés. ¿Cuál es el problema? Hice una pregunta. Detrás de mi espalda se inclinó la carta. El hermano no pudo asistir al colegio que era su preferido. Con su brazo rodeando a Tyler, mi madre explicó. Estamos en el proceso de averiguar cuál es el siguiente paso a seguir.
Con calma, incliné la carta de Stanford sobre mi espalda. No era el instante adecuado. Mis éxitos nunca parecían llegar en el momento oportuno. Al comunicarles finalmente 3 días más tarde, la primera inquietud de mi padre fue saber el precio de la situación. Sin muestras de alegría ni satisfacción, únicamente inquietud por cuestiones financieras, a pesar del esfuerzo dedicado a mi educación. En la Universidad de Stanford, prosperé lejos de la influencia de mi familia. Tuve el placer de encontrarme con mis amigos por primera vez, individuos como Amber Williams y Yasmine Chen, quienes apreciaban mis puntos de vista y no me señalaban con el dedo cuando las cosas no salían bien. A pesar de la distancia, esperaba que mi relación con mi familia mejorara, sin embargo, cada vez que tenía que llamar a casa, sentía ansiedad. A pesar de la gran distancia que nos separaba, seguía sintiendo responsabilidad por ciertas situaciones. Desde tu partida, la calificación de tu hermana ha disminuido. Durante mi etapa en la secundaria, mi madre me mantuvo al tanto de todo. Aunque no lo reconocerá, se confunde fácilmente. La implicación se manifestó de manera evidente. Los contratiempos académicos de Rachel se debieron en parte a mis esfuerzos por continuar con mi formación académica. Tras finalizar mis estudios, decidí trasladarme a Portland a pesar de tener propuestas laborales en California. Aún anhelaba con desesperación la aceptación de mi familia. Aún mantenía la esperanza de que podría modificar la situación si se esforzaba lo bastante. He hallado una oportunidad laboral en una empresa de publicidad en expansión. Arrendé un diminuto piso a unos 20 minutos de la casa de mis padres y adopté el rol de hija comprometida con reuniones familiares cada semana. Mercadotecnia. Cuando le mencioné a mi padre acerca de mi empleo, él expresó su descontento. De esta manera, lo que haces es persuadir a las personas para que adquieran productos que en realidad no precisan. Hace tiempo, a los 24 años, me atreví a enfrentar directamente la situación complicada. Mientras disfrutábamos de unos sándwiches para cenar, mi madre me regañó por olvidar comprar los ingredientes del desayuno, a pesar de que previamente le había consultado a qué hora debía llegar. Algo me llamó la atención, lo mencioné con precaución, agarrando la espátula. Cuando algo sale mal, a menudo se me señala como responsable, aunque no tenga ninguna responsabilidad en el asunto. La ausencia de sonido que siguió resultaba angustiosa. ¿En verdad estás hablando en serio en este preciso instante? Rachel finalmente se expresó. Tu enfoque es completamente egocéntrico. Siempre termino siendo la persona perjudicada. Tyler añadió con una amplia sonrisa. El rostro de mi padre se tornó sombrío. Después de todo lo que hemos brindado en tu favor, ¿esto es la gratitud que obtenemos? ¿Denuncias? La expresión de desilusión era evidente en el rostro de mi madre. Creí que habías adoptado esta conducta con el propósito de llamar la atención, Melissa. Jamás lo volví a llevar. A la edad de 27 años, ascendí a la posición de especialista en mercadotecnia de alto nivel en la empresa en la que trabajo. Tras varios años recibiendo tratamiento por parte del doctor. Mientras mantenía la relación, poco a poco fui estableciendo límites con mi familia. Decidí reducir la frecuencia de los desayunos a un máximo de 2 veces al mes. He aprendido a finalizar las conversaciones telefónicas cuando se tornan perjudiciales. Pequeños avances en la autoprotección. El momento de la promoción tendría que haber sido una ocasión de alegría absoluta. La campaña creativa que presenté fue elogiada por mi superior, Verónica Patterson, junto con el índice de fidelización de clientes. Se produjo un incremento significativo, mayor libertad creativa y la oportunidad de establecer una nueva sucursal en Seattle. Me sentía entusiasmada pero también preocupada al comunicar a mi familia que, tal como esperaba, la noticia no fue bien recibida durante nuestra próxima reunión familiar. ¿Entonces decides dejar la empresa familiar en este momento crítico en lugar de apoyarnos? Mi padre me hizo una pregunta. Se escuchaba desesperado en su tono de voz. Nunca he tenido la oportunidad de laborar en la tienda de materiales, papá. Le hice recordar poco a poco. En este momento tus destrezas en el área de mercadeo podrían ser la solución que necesitamos. Fue mi madre quien hizo una interrupción. Durante varios meses, las ventas han experimentado un descenso, al igual que mi intento de promoción, el cual resultó ser más un acto egoísta que una celebración, causando daño a la familia.
Al regresar a casa esa noche me sorprendió sentir el peso de la culpa familiar que no lograba sacudir, cuestionándome por qué seguía tolerando esa situación y, al mismo tiempo, sin poder siquiera considerar cortar los lazos por completo. No tenía idea de que las situaciones iban a obligarme a actuar de formas inesperadas. Durante casi 3 décadas, la tienda de materiales de Anderson ha sido un elemento permanente en Portland. La empresa fue fundada por mi abuelo, luego ampliada por mi padre, y siempre se tuvo en cuenta que Tyler la continuaría en el futuro. El negocio se centraba en la venta de productos de madera hechos a mano, un sector específico que había sido rentable pero que enfrentaba crecientes desafíos de grandes cadenas y vendedores en Internet. Ante la observación de mi padre sobre la disminución de las ventas durante la celebración de mi cena de graduación, me ofrecí a colaborar. No fue por sentirme forzada, sino por el cariño que les tenía a mi familia y mi deseo de que salieran victoriosos. Tengo la capacidad de realizar mejoras en su página web y llevar a cabo campañas publicitarias directas, tal como propuse en nuestra última reunión de seguimiento. Claro que sí, sin costo alguno. Los hombros de mi padre se distendieron ligeramente. Sería de gran ayuda, Melissa. En los meses siguientes dediqué mis días libres a laborar en la empresa familiar. Desarrollaron un atractivo sitio web recientemente con una tienda virtual integrada, implementaron estrategias en redes sociales y elaboraron campañas de marketing digital dirigidas, incluyendo tarjetas diseñadas para el público objetivo. Incluso me encargué de tomar fotografías profesionales de las composiciones de su orquesta. Aunque las ventas comenzaron a mostrar una leve mejoría, no fue lo bastante significativa para aliviar la situación que más tarde identifiqué como un desafío de mayor envergadura. En un momento inusual de sinceridad, mi madre reveló que la empresa había adquirido una deuda considerable 2 años atrás para modernizar la sala de exhibición y la tienda. Durante la tarde del sábado confesó que los pagos mensuales les estaban resultando insostenibles. El padre no ha podido conciliar el sueño. Le propuse echar un vistazo a las finanzas para ver si podía ser de ayuda. Siempre estoy ocupado manejando los presupuestos. La expresión de tranquilidad en mi rostro contrastaba con la mirada aliviada de mi madre. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Sería una carga que tendríamos que soportar. Me sorprendió lo que descubrí en los libros de la empresa. El compromiso de actualizar era solo la parte visible de un problema mucho mayor. Se encontraban diversas deudas con tasas de interés elevadas, créditos abiertos y una dificultad con el flujo de efectivo que ninguna estrategia de mercadeo lograba solucionar. Era imperativo realizar una reorganización financiera profunda en la empresa. Al mostrar los resultados a mis padres, mi padre reaccionó de manera defensiva. ¿Ahora te has convertido en un especialista en temas financieros? Se aproximó. Desde antes de que nacieras, he estado a cargo de este negocio. Le expresé con tranquilidad a mi padre, estoy simplemente intentando colaborar contigo. Dado estos datos, quizás sería conveniente analizar la reubicación de la mercancía de la tienda o, en su lugar, ofrecer algunos productos a precios rebajados para incrementar la entrada de efectivo. Con una expresión llena de desesperación, contestó rotundamente que no. Dicha herramienta simboliza la herencia familiar que nos ha sido transmitida. Aunque se mostraban reticentes, la gravedad de la situación llevó a mis padres a aceptar algunos de mis consejos. Se contactaron con una parte del equipo de alquiler y concretaron una venta discreta. Además, solicitaron un préstamo para reestructurar su deuda, lo cual generó dificultades. Debido al excesivo historial crediticio de mi padre, el banco requería garantías extra para el préstamo. A pesar de haber finalizado su doctorado en negocios, Tyler aún no había saldado por completo su deuda estudiantil, mientras que Rachel y su esposo, Justin, acababan de adquirir una casa. Mi excelente historial crediticio y mis ingresos estables me llevaron a elegir esa opción de manera lógica. Mi padre me tranquilizó al decirme que solo era un trámite cuando me solicitó que firmara conjuntamente. Todos los gastos serán cubiertos por la empresa. No tendrás la necesidad de abonar en un día. He tomado una decisión. Todo especialista en finanzas desaconsejaría avalar un préstamo para un negocio con dificultades, incluso si se trata de un negocio familiar. Sin embargo, la otra opción implicaba presenciar cómo mi familia perdía todo lo que habían edificado. ¿Cómo? Expresé la necesidad de reflexionar sobre el tema. Anoche me comuniqué con el doctor. Necesito una consulta urgente con un terapeuta.
Después de exponer la situación, manifestó que desde un punto de vista profesional, desaconsejaría esta acción. Sin embargo, comprendo la complejidad emocional presente en esta situación. En caso de optar por colaborar, es fundamental contar con todos los detalles por escrito y tener una estrategia de salida bien definida. Tras pasar toda la noche en vela, accedí a firmar conjuntamente el préstamo con cláusulas establecidas. Contaría con presencia en los acuerdos comerciales. Para cualquier determinación relacionada con las finanzas, será necesario contar con mi aprobación y nos reuniremos mensualmente para evaluar los avances. A pesar de que mi padre aceptó, se notaba que consideraba mis términos ofensivos. Se autorizó el préstamo y por un corto tiempo, la situación experimentó una mejoría. La deuda reestructurada. Contaba con cuotas mensuales más asequibles, mientras que mis estrategias de mercadeo estaban gradualmente ampliando la clientela más allá de su base tradicional. Después de un trimestre, pude observar ciertas operaciones en mis adquisiciones de stock. En la última reunión mensual, al exponerlo, mi padre mostró actitud esquiva. Comentó en voz baja que esos trazos eran característicos suyos. Norma común para los dueños de empresas. Expresé con calma que los números parecen demasiado altos dadas las circunstancias de la compañía. Hace apenas una semana, gané casi $4,000 por mi cuenta. Con voz elevada, cuestionó si en ese momento estaban supervisando sus gastos personales. Melissa, tu emprendimiento aún me pertenece. Cuando surgieron las tensiones, mi madre intervino, como es su costumbre. Tu papá está al tanto de lo que está haciendo, querida. Vamos a hablar de cosas más alegres. Debería haber aplicado más fuerza en el empuje. Debería haber identificado las franjas rojas. Sin embargo, durante muchos años, la influencia de mi familia me instruyó en seguir sus consejos, en depender de su criterio en lugar del mío, en asumir la responsabilidad en vez de atribuirla a otros. A las 2 semanas, mi madre me llamó desde la franquicia. La revisión del contrato empresarial estaba prácticamente desierta. Un grupo considerable de vendedores había sido despedido, y mi padre no respondía a las llamadas. Al llegar a la casa, me encontré con mi madre ausente y desordenada en la mesa de la cocina. Tyler y Rachel habían llegado previamente. Mostraba un semblante que combinaba inquietud y ansiedad. ¿Dónde se encuentra mi padre?, le cuestioné. Tyler expulsó la palabra con la gracia de un poeta, como si estuviera recitando un verso. Al parecer, lleva varios meses frecuentando el casino y jugando. El abogado se presentó aquí exclusivamente en busca de él. ¿Podría ayudarme un abogado? Acudí a mi mente tratando de asimilar este nuevo conocimiento. Desconocía que también se desempeñaba en el ámbito deportivo. Rachel me acusó diciendo que hay muchas cosas que desconozco. En tu vida ideal, has sido muy reservada. Decidí adoptar una postura defensiva de nuevo. No era el instante oportuno. En los días siguientes, se vivió una combinación de situaciones de emergencia. Al volver, mi papá se sentía avergonzado y desanimado. En realidad, el tanque de peces en la oficina de la empresa financiera estaba completamente desocupado. En los últimos 6 meses, se han invertido más de $100,000, principalmente en el acuerdo de refinanciamiento que se había acordado. Organicé encuentros urgentes con el abogado y la entidad bancaria con el propósito de rescatar lo que era posible. Mi papá buscó asistencia para su problema con el juego, pero su decisión parecía más una rendición que un compromiso. Los restos de la familia generaron tensiones, con sentimientos de culpa fluyendo como descargas eléctricas. A pesar de que nadie lo expresó abiertamente, percibía la sensación de ser señalado. De haber participado más activamente, de haber supervisado con mayor atención, de haber identificado las señales antes. En una noche, tras una reunión familiar acerca de la liquidación de la mercancía, recibí un mensaje de texto de mi madre en mi teléfono. Mañana a las 6 tendremos una reunión familiar. Estará presente toda la gente. Es fundamental que asistas. No hay cabida para justificaciones. A mi madre le resultó poco común el tono formal. Por lo general, en su mensaje solía haber una expresión de admiración acompañada de varios emoticonos. Hubo algo que cambió en esta ocasión. De aspecto amenazante. ¿Está todo en orden? Ya le envié un mensaje. Simplemente permanece en ese lugar.
Esa fue la contestación. Al regresar a mi hogar en esa ocasión, una profunda sensación de desesperanza se apoderó de mí. La dinámica familiar había experimentado un cambio y, de forma instintiva, presentía que lo que vendría a continuación no sería de su agrado. Esa noche siguiente me adentré en el camino de mis padres puntualmente a las 6. Durante toda la jornada, mi estómago se mantuvo saciado. Durante muchos años, había identificado un síntoma físico de ansiedad relacionado con la tensión en mi familia. Hasta había pensado en suspender mis sesiones de terapia. Esa tarde me reservé un tiempo para mentalizarme, pero el doctor Miles me ha enseñado técnicas de respiración y tácticas para fijar límites que tenía la esperanza de que me ayudaran a enfrentar cualquier situación que se presentara. La cantidad de vehículos detenidos en la calle superó mis expectativas. Identifico el camión de Tyler y la camioneta de Rachel, así como el antiguo Buick de mi abuelo, el SUV de mi abuela Patricia y varios vehículos más que eran de parientes lejanos. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Mientras juntaba mi bolso y la carpeta con documentos financieros, solía conversar conmigo mismo. La reunión no se limitaba a ser un encuentro familiar. Esto representaba algo de mayor envergadura. Al ingresar, el bullicio cesó de golpe al cerrarse la puerta principal. Me dirigí hacia la habitación y la descubrí repleta de personas. Los padres se acomodaron juntos en el sofá, con expresiones apagadas. Tyler y Rachel los encerraron como si fueran cientos. Los asientos disponibles estaban ocupados por mis abuelos, 2 abuelitas, un tío y varios hermanos. De repente mis ojos se abrieron de par en par. Ahí se encuentra. Las palabras de mi padre. La suave tonalidad de su voz resulta inusual. Estamos listos para comenzar ahora. ¿Comenzar con qué precisión? Intenté mantener mi voz pausada mientras permanecía junto a la puerta y le hice la pregunta. ¿Cuál es la situación actual? Los ojos de mi madre no eran capaces de encontrarse con los míos. Debemos conversar sobre la situación familiar de Melissa. Tyler hizo hincapié en la situación de la familia que diseñaste. Me observé con desconcierto. ¿Podrías disculparme? Rachel advirtió a la persona que no actuara ingenuamente. Tenemos conocimiento de tus acciones. Mi abuelo, que suele ser la persona más amable de la familia, me observó con desaprobación. Jamás imaginé que uno de mis propios abuelos pudiera arruinar lo que se tardó generaciones en edificar. Experimentar la emboscada resultó en una sensación desagradable. Tomé firmemente los documentos más importantes, como protegiéndome de la situación que se desarrollaba. Realmente no entiendo de qué estás hablando, susurré con menos volumen del deseado. En ese momento mi papá se puso de pie con una expresión llena de preocupación en su rostro. La página web de Melissa. Las estrategias publicitarias. La asistencia que recibiste de manera tan desinteresada. ¿Qué hay de ellos? Nuestro emprendimiento ha sido arrasado. Sus gritos me hicieron lamentar mis acciones. Dejaste a nuestros clientes desconcertados con tus ideas sin sentido y modernas. 30 años de prestigio perdidos por la necesidad de demostrar tus destrezas en mercadotecnia. Me esforcé por comprender la acusación que me hicieron. Padre, las ventas por Internet han experimentado un incremento mensual. Los datos indican eso. La información fue entregada con éxito. Los clientes habituales no se presentaron. Se comentó que la tienda no les resultaba familiar tras las modificaciones que realizaste. El grito enérgico de mi tía Patricia resonó en la habitación. Solíamos adquirir todas nuestras cartas de juego en ese establecimiento. Ahora se dirigen al pabellón de materiales en su lugar. Se comentó que tu página web dio la impresión de que Anderson tenía precios demasiado elevados. Fue la primera ocasión en la que escuché una queja de un cliente. ¿Cómo es posible que nadie me informara sobre esta situación? Se pudo haber modificado la estrategia de mercadeo. Necesito tu respaldo. No era necesario que te lo comunicáramos. Fue mi madre quien cortó la conversación. Tienes que ser el especialista. Las acusaciones no cesaban, cada integrante de la familia contribuía a la creciente carga de responsabilidad. El portal web había captado la atención de una clientela no deseada. Las publicaciones en redes sociales no tenían la suficiente formalidad.
Proponer la inclusión de peces más contemporáneos junto con los diseños tradicionales había debilitado la identidad de la marca. Intenté justificar mi postura con evidencia. Se observó un aumento en términos generales en los informes de ventas. Los perfiles de los clientes se habían ampliado, no reducido. Los márgenes de ganancia en los productos novedosos resultaron ser superiores a los de los productos pesqueros convencionales. Sin embargo, nadie prestaba atención. Cada vez que decía algo, alguien se encargaba de comentar sobre mí, restándome importancia o distorsionando mis palabras. Después surgieron las denuncias relacionadas con el aspecto económico. Nos recomendaste eliminar ese cargo por refinanciamiento, mencionó mi padre, olvidando convenientemente que la idea original había sido suya. En este momento nuestra deuda es más grande que en cualquier otro momento anterior. Ya tenías una deuda pendiente por el negocio, le hice notar. Lamentaba de inmediato haber llegado a esta situación dolorosa. Por un instante el silencio invadió la habitación. ¿Cómo te animas a hacer eso? Mi madre me comunicó. ¿Cómo puedes confrontar a tu padre sobre su adicción cuando está pasando por un momento tan difícil? Tras todas nuestras acciones a tu favor, me resistí a intervenir en la apariencia de los demás, manteniendo mi integridad. Estoy intentando organizar de manera precisa la secuencia de eventos. Tyler expresó su vergüenza ante las constantes justificaciones. Siempre hallando a alguien más en quien poner la culpa. La ironía era tan intensa que le resultaba difícil hasta respirar. ¿Cuál es la situación actual en relación a las obligaciones financieras? Expresó Rachel. Tu padre necesitaba tu aprobación para tomar cualquier decisión empresarial. En resumen, lo arrastraste. Las condiciones se establecieron para salvaguardar a todas las partes implicadas, también a mí en calidad de CEO firmante. Mientras explicaba, abrí el bolso en busca del contrato que todos habíamos firmado. Los términos fueron recordados por tu papá. ¿Tienes deudas pendientes? El grito resonó a través de la habitación, proveniente de mi progenitor. ¿Cuál fue la opción que pude seleccionar? La empresa pasaba por dificultades y tú mantenías tu valioso historial crediticio por encima de mí. Exploré la habitación con la mirada en busca de alguien comprensivo, pero no hallé a nadie. Hasta mi abuela, quien acostumbraba a darme más galletas cuando nadie estaba mirando, permaneció con la boca entreabierta en señal de desaprobación. Las acusaciones continuaban surgiendo, abarcando no solo los errores comerciales, sino también aparentemente todos los conflictos familiares de las últimas décadas. La ida a la universidad había causado tensiones en la familia. La confianza de mi padre se había visto afectada por mi constante actitud crítica. Hasta que fue demasiado tarde, mis aspiraciones profesionales en el campo del marketing habían descuidado el negocio familiar. Tengo presente al doctor. La recomendación de Miles acerca de fijar límites es muy valiosa. Comprendo que haya molestia generalizada, sin embargo, estas afirmaciones no son equitativas ni precisas. Intenté ayudar lo mejor que pude sin descuidar mi propio desarrollo profesional. ¿Cuál es tu enfoque preferido? La risa de mi padre se mezcló con la incomodidad. La forma en que lo hiciste ha sido perjudicial para todos nosotros. Existe una preocupación por la estabilidad del impuesto empresarial debido a la presión de las entidades financieras, lo que podría resultar en la pérdida de nuestra vivienda. Mi corazón se hundió. ¿La vivienda es considerada como garantía adicional? Por supuesto que sí. Fue la expresión de Tyler. No es algo que te preocupe. Es posible que estés empezando a sentir una atracción por esto, observar cómo todos fracasamos mientras tú tienes éxito. Expresé mi desacuerdo entre lágrimas hasta que finalmente rasgué mi trabajo. Tú eres parte de mi familia. Siento un profundo amor por ti. Me gustaría brindar asistencia. Mi padre rechazó tu ayuda de inmediato, mostrando vergüenza en sus palabras. Mientras se encontraba allí, señaló en dirección a la entrada. Has realizado bastante hasta ahora. Melissa, has causado estragos en nuestras vidas. Vete y no regreses. Las palabras impactaron con la fuerza de un puñetazo. Observé a mi madre confiando en que me respaldaría, sin embargo, dirigió su mirada hacia sus manos en completo silencio. Hola, mamá. He dado una respuesta.
De forma tranquila, expresó que sería conveniente que te marcharas, sin dirigirme la mirada. Observé a mi alrededor por última vez, contemplando los rostros de aquellos que se esperaba que me demostraran amor sin condiciones. Individuos a quienes he dedicado mi existencia intentando expresar mi gratitud. Individuos que siempre me habían visto con deseos. En ese momento una extraña tranquilidad se aproximó hacia mí. Una sensación de luminosidad completamente nueva para mí. Sin decir nada más, coloqué la cartera con los papeles sobre la mesa del café, me di la vuelta y salí por la puerta. Nadie se comunicó conmigo, nadie me estaba siguiendo. Al abandonar el lugar donde crecí con lágrimas recorriendo mi rostro, no imaginaba que esta experiencia tan dolorosa sería el inicio de mi camino hacia la libertad. Esa noche el regreso a la casa de mis padres sigue siendo un recuerdo confuso en mi mente. Recorrí las conocidas calles casi de forma automática, con las lágrimas difuminando las luces del tráfico en círculos de colores. Cuando llegué a mi piso, mis manos temblaban. La situación fue tan complicada que tuve que intentar abrir la puerta 3 veces antes de lograrlo. En el interior, me dejé caer en la silla, sintiendo el peso de lo sucedido aplastándome. Todos los miembros de mi familia, desde los parientes más lejanos hasta los más cercanos, coincidían en señalarme como el malvado de su historia en común, el responsable de sus problemas, la persona que lo había estropeado todo. Has causado estragos en nuestras vidas. Sal de ese lugar ahora mismo. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente como el filo de una espada cada vez que las recordaba. Esa noche resultaba imposible conciliar el sueño. Ordené mi diminuto piso, repasando no solo el altercado, sino cada recuerdo que pudiera recordar desde mi niñez hasta ahora. La claridad del patrón resultaba evidente en ese momento, tan obvio, que le resultaba incomprensible cómo había pasado por alto eso durante 27 años. Tal vez nunca lo había extraviado. Tal vez habría optado por asumirlo como una responsabilidad, incorporando la noción de que de cierta forma soy digno de ser el motivo de controversia en la familia. Todavía tengo presente la celebración de mi 10º cumpleaños, la cual fue suspendida debido a que Tyler tenía un partido de fútbol programado para esa misma fecha. ¿Por qué es necesario que todo gire en torno a ti constantemente? Cuando lloré, mi madre me cuestionó, como si mi anhelo de festejar mi cumpleaños en realidad representara el egoísmo personificado. Tengo presente el día de mi graduación de la secundaria, cuando mi familia llegó tarde y se marchó temprano debido a que Rachel no se encontraba bien. Perdieron por completo mi discurso de despedida, después se quejaron en el camino a casa sobre lo tarde que era, a pesar de que fui una de los cientos de estudiantes. Todavía tengo fresco en la memoria la Navidad de hace 2 años. Pasé semanas seleccionando con cuidado obsequios para cada persona, pero al final recibí una lista de regalos de una tienda común. La recepción de activación seguía sin procesarse, indicando que los regalos habían sido adquiridos esa misma mañana. Después de tratar de ocultar mi falta de apoyo, Tyler me había señalado como una persona infeliz e incapaz de disfrutar. Al romper el día, me vi frente a mi modesta mesa de obsequios con un cuaderno detalladamente registrando cada momento en que podía rememorar haber experimentado infelicidad o desdicha. El listado abarcaba 4 páginas completas, tanto en el anverso como en el reverso, y estas eran solo algunas de las incidencias dignas de mención. Experimenté por vez inicial la totalidad de la injusticia. No se trata únicamente de falta de apoyo o sufrimiento, sino de una angustia auténtica. Preocupación por el bienestar de mi familia y por cómo me tratan. Siento una gran angustia al haberlo aceptado durante tanto tiempo, y debajo de esa angustia se percibía algo más que se expandía. Una percepción de potencial. Una interrogante que jamás me habría atrevido a formular con anterioridad. ¿Y si simplemente me marchara yo solo? Anoche no solo di un paso físico, sino que logré liberarme de la dinámica familiar negativa en la que estaba atrapado. Finalicé la comunicación. Comencé de cero una vez más. He construido una existencia en la que no pasaba todo el tiempo esperando la próxima acusación injusta, siempre agachada. La idea resultó sorprendente y emocionante al mismo tiempo. Contacté a mi superior, Verónica, solicitándole una semana de descanso de manera urgente, mencionando una situación familiar complicada. Totalmente verídico. Expresó que podía tomarse todo el tiempo que hiciera falta. Se nota claramente en el tono de su voz. ¿Qué pasa con Melissa?
La oferta de Seattle sigue disponible si te interesa. ¿Sería posible gestionar la transferencia de manera expedita? Sintió un gran susto que le hizo sentir el corazón en la garganta. Es posible que así sea. ¿Será posible comunicarte la novedad hacia el cierre de la semana? Por supuesto que sí. Cuida de ti mismo. Esa jornada la viví en un ambiente extraño y lleno de concentración, explorando lo que implicaría poner en peligro mi existencia. Contacté a mi abogado para indagar acerca de la terminación anticipada de mi contrato de arrendamiento, un mes adicional de alquiler como sanción, examiné viviendas en Seattle, de mayor costo pero asequibles, y hice cálculos de mis ingresos, los cuales son suficientes para facilitar la mudanza. La elección más complicada tuvo que ver con el teléfono que mi familia utilizó para comunicarse conmigo durante todos mis años como adulto. Modificarlo resultó ser una decisión radical, un quiebre en los lazos establecidos. Al redactar los mensajes recientes con mi familia, pude notar un patrón de culpas, exigencias y insinuaciones, lo cual me hizo comprender que era imprescindible. Acudí a mi entidad bancaria para garantizar la protección de mis fondos, asegurándome de que estuvieran registrados únicamente a mi nombre. Me llegaron el certificado de nacimiento y otros papeles valiosos como la carta de la Seguridad Social, el pasaporte y los diplomas avanzados, los guardé en una caja a prueba de incendios. Elaboré registros de gastos, artículos para vender y objetos para donar. Durante todo ese tiempo una voz en lo más profundo de mi mente me cuestionaba si mi reacción era excesiva, si estaba cometiendo un error enorme. A pesar de sus problemas, la familia seguía siendo una familia y, por ende, merecía ser conservada sin importar qué. Con el propósito de tranquilizar esa voz, he organizado una consulta de urgencia con el doctor. Distancias en millas. Después de haber vinculado la confrontación con su desenlace, se confirmó que lo que estás explicando es un típico escándalo dinámico. Has sido designado por tu familia como el responsable de sus dificultades, lo cual les permite eludir asumir responsabilidades por sí mismos. Entonces, ¿no estoy demente? ¿Será que estoy exagerando mi reacción? Se aproximó con determinación su cabeza. Lo siento, Melissa. Con toda la información que has proporcionado durante nuestros años de terapia, este comportamiento se encuentra fuertemente arraigado. La unión evidente que descubriste indica un fuerte compromiso por conservarla. ¿Cuál sería la mejor acción a tomar en esta situación? Al consultar, me sorprendí por la necesidad de aprobación externa que tenía para el proyecto que ya estaba ideando. De forma pausada, contestó que no podía indicar qué acciones tomar. Sin embargo, tengo la capacidad de indagar sobre tus verdaderos deseos, no sobre lo que crees que deberías desear o lo que tu familia espera que desees. ¿Cuál es tu verdadera aspiración en la vida, Melissa Anderson? De forma sorprendente la respuesta se presentó con una claridad inesperada. Tranquilidad. Mi deseo es encontrar tranquilidad. Durante los días siguientes, todo fue un torbellino de actividad. Comencé con mi empresa para mudarme a la sucursal de Seattle. De manera instantánea. La mayor parte de mis recursos los vendí a una escuela. Una alumna se ha trasladado a su nueva vivienda por primera vez. Regalé prendas de vestir y libros que ya no utilizaba. Al dañar mi automóvil junto con mis pertenencias restantes, me di cuenta de lo insignificante que era lo que realmente deseaba llevar conmigo en mi nueva etapa. En la noche previa a mi partida de Portland, me encontré solo en la mesa despejada y redacté una carta. La declaración fue breve, no se trató de una explicación extensa ni de una acusación. He asumido que siempre seré considerado responsable de todo lo que sale mal en sus pensamientos. Aunque no logre modificar esa impresión, sí puedo distanciarme de la misma. Te pido que evites comunicarte conmigo. Deseo que se encuentren bien y logren hallar aquello que están buscando. Melissa envió un paquete a la residencia de mis padres, sin embargo, no adjuntó una dirección de retorno ni especificó su destino. Tras dudar por un instante, incluí otro documento con los datos para contactar al doctor. En el supuesto de que ninguno de ellos muestre interés genuino en comprender la dinámica familiar desde un enfoque profesional. Aunque tenía dudas sobre su utilización, consideré relevante dejar entreabierta esa posibilidad. Al día siguiente por la mañana, devolví el recipiente, me permitieron el acceso a mi vivienda y coloqué los últimos artículos en mi coche. Mientras me dirigía al norte en dirección a Seattle,
alejándome de la única residencia que había sido familiar para mí, experimenté una compleja combinación de emociones que incluía tristeza, temor y un sentimiento que me llevó bastante tiempo reconocer. Sentimiento de calma y tranquilidad. Después de 27 años, experimenté la libertad de no tener que cumplir con la imagen ideal de gato, de liberarme de cargar con la responsabilidad proyectada por mi familia, y de explorar mi verdadera identidad como Melissa Anderson, más allá del rol que me habían asignado desde que era niña. La experiencia fue increíble. Resultó ser una experiencia muy liberadora. Se volvió imprescindible. Al divisar el letrero de bienvenida a Washington a lo lejos, pude experimentar una emoción que tenía tiempo sin sentir, la esperanza. La lluvia me recibió en Seattle, lo cual me pareció adecuado de cierta forma. Al recorrer las calles desconocidas junto a los trabajadores de limpieza de ventanas, comencé a ser consciente de las consecuencias de mis acciones. Sin nadie a quien contactar de la familia ni amistades en este lugar desconocido. Durante las próximas 2 semanas, solo realizaré un cambio laboral y buscaré un alojamiento temporal en Airbnb mientras encuentro un lugar fijo. El alojamiento de Airbnb resultó ser un estudio diminuto en Capitol Hill, con una decoración sencilla pero impecable. Tras haber descargado mis escasas pertenencias, me senté en el suelo y me encontré por primera vez con la incertidumbre. ¿Había sido excesiva mi reacción? ¿Había eliminado por completo todas las conexiones de manera demasiado drástica? Al llegar a mi teléfono de manera automática, luego caí en cuenta de que ya había modificado mi número. El retorno no era posible, al menos no de manera sencilla. Esa idea me llevó a experimentar un ataque de pánico, siendo este el primero en mucho tiempo. Por espacio de 20 minutos, permanecí en el suelo apoyada en la pared, intentando recuperar el aliento, convencida de haber cometido un grave error. Al concluir el ataque, procedí de la manera habitual en situaciones críticas. Elaboré un plan. Mi principal objetivo fue organizar mi trabajo a distancia antes de que la oficina en Seattle estuviera preparada para recibirme. La siguiente tarea consistió en hallar un piso. La tercera acción consistió en crear un hábito, algo que me permitiera hacer frente a esta nueva situación. A la mañana siguiente me levanté temprano y me dirigí a una cafetería cercana con mi portátil. La mujer barista, con una espalda decorada con tatuajes vibrantes y una sonrisa cálida, se dio cuenta de que tenía dificultades con la contraseña del Wi-Fi. ¿Es la primera ocasión que visitas este lugar? Al regresar hacia la pared, le hice la pregunta para ofrecer mi ayuda. Cuando estuve por primera vez en Seattle, debo admitirlo. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Sofía, para ser precisa. Melissa. Claro. Melissa, para mí cualquier persona que sea amiga de Café Vida es también mi amiga. ¿Cuál es el motivo de tu visita a nuestra húmeda localidad? Dudé sobre cómo contestar sin dar demasiada información a alguien que no conocía. Realizar la transferencia de labores. Empezar desde cero. Sofía lanzó un grito que parecía tener la respuesta a todo. El lugar ideal para esa actividad. Seattle rebosante de personas que se han mudado y están creando una nueva identidad. Es algo muy fácil. La breve interacción de tan solo 5 minutos se convirtió en mi primer encuentro en la nueva ciudad. Cada día, regresaba al café de siempre, donde Sofía me reconocía de inmediato y finalmente, me presentó a su pareja, Adam, y al círculo de amistades que solían reunirse allí los fines de semana por la mañana. Mi experiencia con el teletrabajo en el área de mercadeo resultó exitosa. Verónica organizó reuniones virtuales semanales para que pudiera interactuar con el equipo, y se llevó a cabo la remodelación de la oficina en Seattle según el calendario para su inauguración oficial en 3 meses. La búsqueda de un piso resultó ser todo un reto. En Seattle, el mercado de alquileres resultaba muy competitivo. Al no contar con contactos locales, me encontré con la desconfianza de varios administradores de propiedades. Tras 14 días de exploración, por fin hallé un diminuto espacio en un antiguo edificio industrial transformado en Bayard. Me cautivaron de inmediato las amplias paredes y ventanas, aunque el alquiler resultó ser un poco más elevado de lo previsto. Comenzar con mis escasas pertenencias resaltó lo abundante que dejaba atrás. En mi antiguo piso, solía estar repleto de objetos y adornos seleccionados para satisfacer a mis familiares en sus escasas visitas. Este espacio recién creado aguardaba a ser moldeado según mis propios criterios, sin intervenciones ajenas.
Me pareció liberador y al mismo tiempo, me generó una sensación de bloqueo. En una tienda donde los estantes estaban desprovistos de productos, me resultaba difícil elegir entre las diferentes opciones de toallas de colores. Durante mucho tiempo, reprimí mis propios gustos para no ser juzgado. ¿Cuál fue lo que verdaderamente me atrajo? ¿Cuál era mi significado? Estas interrogantes se ampliaron más allá del diseño del hogar a todos los ámbitos de mi existencia. ¿Cuáles comidas saboreaba cuando no preparaba para satisfacer a los demás? ¿Cuál sería mi elección musical si no tuviera que preocuparme por ser criticada por mis gustos? ¿Cuáles son los pasatiempos que siempre ha deseado probar pero ha evitado por temor a la desaprobación de su familia? El Dr. Miles y yo seguimos con nuestras sesiones terapéuticas por videollamada, centrándonos en lo que ella denominó explorando tu verdadera autoestima. Propuso considerarlo como una aventura de exploración. Te encuentras en una fase de exploración. El escenario que elijas según tus gustos y anhelos. Encontrarás descubrimientos en lugar de respuestas incorrectas. Comencé a probar cosas nuevas. Probé diferentes comidas desarrollando una pasión por la gastronomía tailandesa picante que a mi familia les parecería demasiado inusual. Bajé canciones que mi hermano consideraría pretenciosas, hallando consuelo en la música de piano clásica y felicidad en el folclore independiente. Decidí inscribirme en un curso de cerámica, algo que mi padre alguna vez menospreció como simplemente jugar con barro. Al elaborar mi primera bolsa con defectos en esa lección, experimenté un intenso sentimiento de satisfacción que me conmovió hasta las lágrimas. No fue por la impresionante bolsa, sino por el hecho de que la creó exclusivamente para mí, sin temor a recibir críticas. Una noche, mientras subía las escaleras del edificio de apartamentos con mis proyectos de cerámica, fui abordado por mi vecina, una señora mayor conocida como Diana Rodríguez, quien mostró interés en mis creaciones. Al explicar mi reciente pasatiempo, fui invitado a disfrutar de una taza de té mientras me enseñaba sus propios proyectos artísticos, una herramienta esencial que había estado desarrollando desde hace muchos años. Me comentó que el arte tiene el poder de rescatarnos. De manera pausada, sus manos dibujan un diseño de aves surcando el aire. Proporciona una forma de expresar las emociones sin necesidad de usar palabras. Diana se transformó en un nuevo vínculo sorpresivo, compartiendo empanadas horneadas y anécdotas de su carrera como docente antes de jubilarse. Jamás indagó acerca de asuntos familiares pendientes o sobre las razones de mi mudanza en solitario a Seattle, demostrando comprender de forma instintiva mi deseo de privacidad en relación con ciertos temas. Sin embargo, no todos los instantes en esta nueva etapa resultaron favorables. En ocasiones inesperadas, me veía atrapado por la culpa y la incertidumbre. Observaría a una madre y su hija haciendo compras juntas y experimentaría una sensación de vacío. Los mensajes publicitarios del Día del Padre evocarían memorias de esforzarme al máximo en busca del obsequio ideal, solo para que mi elección fuera cuestionada por ser poco práctica o no en sintonía con mis gustos. Las pesadillas resultaban ser realmente desagradables. En mis sueños anhelaba regresar a esa etapa de juventud llena de rostros familiares, sin embargo, me encontraba inmovilizado y sin voz para protegerme. Al despertar, me encontraba inquieta, con mis palos empapados y trabados en el suelo. En una semana especialmente complicada, a punto estuve de quebrantar mi determinación, 3 meses después de mudarme. Me evaluaron en el trabajo y me señalaron aspectos en los que debo progresar. No fue algo grave ni sorpresivo, pero activó todas mis antiguas inseguridades. En aquella noche me hallé buscando boletos a Portland, con mi dedo listo para presionar el botón de adquisición. Un mensaje de Sofía fue lo que me impidió avanzar. Esta noche en Café Racer, habrá un evento de poesía tipo competencia. ¿Te encuentras disponible? No es obligatorio, pero podría resultar entretenido. Qué cosa tan diminuta, esta invitación informal. Sin embargo, me hizo consciente de que estaba estableciendo vínculos aquí. Retroceder implicaría renunciar a la nueva existencia delicada que estaba desarrollando. Opté por no tomar los vuelos y asistí a la competencia de poesía en su lugar. Me senté en la parte trasera, disfrutando de una cerveza y escuchando a los participantes compartir sus sentimientos en el escenario. Una mujer realizó una actuación acerca de terminar una relación dañina que me impactó tanto que necesité salir afuera para recuperar la compostura. Fue detrás de mí. ¿Es la primera ocasión que visitas este lugar?
Le consulté si quería una cerveza, pero la rechazó. ¿Se nota tanto? Mostró una amplia sonrisa. Durante la recitación de mi poesía, tu rostro estaba presente. ¿Te sentiste identificado? De esa manera. Acepté la situación. Mi nombre es Jessica. Melissa, una joven mujer de gran talento y belleza. Finalizamos nuestra conversación justo cuando el lugar se cerró, intercambiando vivencias sobre momentos en los que nos sentíamos incomprendidos y señalados. A pesar de que la historia de Jessica giraba en torno a una conexión amorosa, en lugar de familiar, las interacciones tenían muchas similitudes. Según sus palabras, lo más complicado es impedirte volver atrás. Existe este latido, similar a la fuerza de atracción, intentando devolverte a su trayectoria. Lágrimas brotaron de mis ojos al comprender plenamente sus deseos. ¿Resulta más sencillo? Según sus palabras, era algo que repetía a diario. Cada amanecer en el que te levantas y decides ser fiel a ti mismo, es un triunfo. Con el tiempo esos triunfos se acumulan hasta que se escapan de nuestro control. A medida que avanzaba el verano, esos triunfos empezaron a sumarse. Comencé a formar parte del círculo de amistades de Sofía para realizar excursiones en las montañas cercanas. Realicé escapadas de fin de semana para descubrir la costa de Washington. Me ofrecí como voluntario en un refugio de animales cercano, encontrando consuelo en el cariño incondicional de los perros que aguardaban ser adoptados. En Seattle, la sede logró otro éxito sorprendente. Verónica se presentó al evento y una vez finalizadas las formalidades, se retiró a mi lado. Ella notó que lucías distinto. Con mayor seguridad. Realmente lo soy. Por supuesto. Seattle te incluye. Por un instante ella me observó detenidamente. Me alegra que hayas dejado atrás lo que quedó en Portland. No corregí la suposición que hizo sobre lo que era, ¿verdad? En vez de un individuo, ¿cuál? Sin embargo, la observación validó mis presentimientos. Experimentaba transformaciones, evolucionando de maneras inimaginables dentro de los límites impuestos por las expectativas familiares. En aquella noche me observé en el espejo y verdaderamente percibía la figura reflejada frente a mí. He logrado reducir la tensión constante que sentía en la zona de la espalda. Se abrió la eterna cresta entre mis brazos. La claridad en mis ojos era evidente, como si hubieran sido desvelados en el pasado. Saludé a mi reflexión con el nombre de Melissa. Es un placer encontrarte al fin, te tengo presente. Cuando arribé por primera vez a Seattle, pude descansar sin ser perturbado por malos sueños. Después de un mes de